Siembra la palabra de Dios. Bendiciones a toda la audiencia que se conecta, a todo el pueblo de Dios, a cada hijo de Dios, hija de Dios que estás allí. Que la gracia y la paz del Espíritu Santo sea sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 3, donde el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo la importancia de llevar el mensaje de la palabra de Dios, de transmitir, aleluya, la palabra de la cruz, el amor, la vida eterna, la salvación, el mensaje de la reconciliación, aleluya, de Dios con el hombre, a través de nuestro Señor Jesucristo, que viene siendo el puente para que el ser humano tenga esa oportunidad de tener relación con su Creador a través de la palabra de Dios. Hijo de Dios que me escucha, hombre de Dios, mujer de Dios que estás allí, nunca te canses de sembrar la palabra de Dios, de llevar la semilla. Aquí vamos a ver en este pasaje bíblico que el Espíritu Santo le da este mensaje al apóstol Pablo para que le enseñe a la iglesia de Corintios, pero que también el Espíritu Santo le dice a Pablo que cuando la palabra de la semilla de Dios va a llevarse para ser sembrada, también va a recibir oposición. Se le va a levantar una muralla para querer detener el crecimiento que Dios dará a través de su palabra. Pero el Espíritu Santo, iglesia, destruye toda barrera que se levanta en contra de la palabra del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a ver estos puntos bien importantes en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, en el nombre poderoso de Jesús. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no son capaces todavía, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Vemos uno de los puntos importantes, que lo que muchas veces puede detener el crecimiento en la iglesia, en cada congregación donde se predica el mensaje de Cristo, es los celos, las contiendas, las disensiones que son provocadas entre el mismo cuerpo de Cristo. Estas cosas muestran señal de comportamiento carnal, dice el Espíritu Santo, que los que están dentro de la casa de Dios y muestran celos, contienda y disensiones están en la carne. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que son carnales, que están en lo natural, están en el estado carnal. Y allí el Espíritu Santo no puede operar para traer crecimiento cuando hay personas que le dan lugar a la carne. Vamos a seguir aquí leyendo el verso 4. Porque diciendo el uno, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No son carnales. Pablo le dice a ustedes, este comportamiento refleja las obras de la carne, los celos, la contienda, las disensiones entre vosotros. Versículo 5 dice Pablo, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, simplemente eso. Y eso según lo que a cada uno hemos concedido en el Señor. Verso 6. Yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor, lo ha dado Dios. Voy a volver a repetir este versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es Dios que da el crecimiento de la semilla. Nuestro deber como colaboradores en el reino de Dios aquí en la tierra es llevar la semilla, sembrar la palabra, porque ella no volverá vacía, como dice Isaías 55, porque ella irá y cumplirá la misión de parte de Dios y regresará con fruto de victoria.
No te desanimes, hija de Dios que me escucha, hombre de Dios que estás allí predicando la palabra, líderes, pastores, hijo de Dios que estás allí congregándote en la iglesia. Hay bastante campo para ir a sembrar la semilla. Hay almas que están esperando. Es tiempo de soltar esas contiendas que son reflejo de la carne, que nos llevan a nosotros a ser niños espirituales todavía. El apóstol Pablo dice que estos comportamientos hacen que seamos niños en Cristo. No podemos avanzar en el reino de Dios cuando estamos continuamente reflejando celos, contiendas, disensiones entre nosotros mismos. El Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo que no puede haber crecimiento cuando caemos en estos comportamientos carnales. Es el tiempo de desprendernos de todas estas obras de la carne que no traen crecimiento para nosotros, que no producen ningún tipo de beneficio espiritual para nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo le habla y le exhorta con amor a la iglesia de Corintio, que es el tiempo que ustedes entiendan que tienen que caminar siendo guiados por el Espíritu, entendidos en la palabra, y llevar el mensaje de amor, de salvación, de vida eterna. Ese es el mensaje que impacta. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo hace que Él ministre las vidas que, oh gloria a Dios, que reciben este mensaje en sus vidas, en su corazón. Allí el Espíritu Santo obra, convence de pecado, de juicio y de justicia. Así como cada uno de nosotros fuimos convencidos por el precioso Espíritu Santo. Llegamos a los pies de Cristo. Cristo nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz. Nos pasó del reino de la oscuridad y nos trajo a su reino de luz. Y esa es la meta que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Es ser entendido que nuestro deber es soltar la palabra que edifica, llevar el mensaje, la semilla que Dios coloca a través de la Escritura, guiado por el Espíritu Santo, para que las almas, aleluya, puedan ser ministradas y no tengan excusa de decir: nadie me predicó, nadie me habló de Cristo, nadie me compartió el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el tiempo, iglesia de Cristo, de nosotros dejar todo aquello que no edifica y ponernos a trabajar en lo que realmente edifica. Y lo que edifica es no parar de sembrar la semilla, no detenernos de llevar el mensaje de vida eterna. Pablo le dice a la iglesia de Corintio: yo no soy más que un servidor, Apolo es otro más colaborador. Aquí el famoso es Cristo, nosotros no somos nada. Aquí el que brilla es el gran yo soy. Aquí el famoso es Él. Aquí el que se merece todos los méritos, la gloria y la honra es Cristo. El hombre no merece nada. El hombre simplemente es un vaso de barro, es un gusano que simplemente a Dios le place usarlo por su Santo Espíritu para cumplir una misión en la tierra, para cumplir, aleluya, la gran comisión de salvar las almas, porque ese es el enfoque y el propósito del mensaje de Cristo: que las almas sean salvas, que los perdidos sean allí atraídos al reino de Dios, que aquellos que están esclavizados por el enemigo puedan ser libres a través del poder de la palabra de Cristo Jesús. Es tiempo de nosotros transmitir la palabra. Es tiempo de nosotros sembrar la semilla y nosotros ser entendidos como el apóstol Pablo y decir: planté, sembré, Apolo riega. Mi deber es sembrar, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios, lo da el Señor. Es el Espíritu Santo que trae el crecimiento en la vida de aquel hombre, de aquella mujer que recibe la palabra. Es aquel niño, aquel joven. No te canses de sembrar la semilla. No te canses, oh gloria a Dios, de colocar esa palabra en aquel corazón que la necesita. Hoy puedes sembrar la semilla, mañana otro la riega, pero al final Dios trae el crecimiento. Dios sorprende, aleluya. Dios muchas veces nos sorprende a nosotros como hijos suyos. Una vez me tocó predicar, me tocó sembrar muchas semillas de la palabra de Dios. Otros cumplieron el deber como Apolos, la regaron. Y hoy en día veo el crecimiento como Dios lo está usando también.
El Espíritu Santo los está guiando y estoy viendo la gloria de Dios en la vida de aquellos que un día les sembré la palabra de Dios, les sembré la semilla. Y te animo, iglesia, te animo, audiencia, hombre de Dios que me escucha, mujer de Dios que estás allí. Si no te cansas de sembrar la semilla, vas a ver resultado, vas a ver cosecha, vas a ver cómo Dios traerá crecimiento. Pero no te canses de sembrar la semilla. Me sacudo de toda contienda, me sacudo de todo celo ministerial, desprendo de mi vida toda disensión, toda riña, todo egocentrismo, toda altivez, todo orgullo, todo aquello que no me beneficia en el ministerio, en el llamado que tengo en Cristo. Me desprendo de toda obra de la carne y me dejo guiar por el Espíritu, así como el apóstol Pablo era guiado por el Espíritu Santo, así como el apóstol, aleluya, que veía las señales sobrenaturales del Espíritu Santo en su vida, porque él nunca se cansó de sembrar la semilla. Pablo siempre llevaba la semilla y él sabía que esa semilla iba a dar el fruto, porque el fruto no lo da el hombre, el fruto lo trae Dios a través de su palabra. Dios se compromete con su iglesia que el crecimiento lo da Él en sus hijos. No te canses de sembrar la semilla. Siembra la semilla, hija de Dios. No te desanimes por cuestiones que pasaron en la congregación, por ataques que te hicieron, porque los ataques muchas veces cuando se levantan en contra de nuestra vida es para detenernos, para que nosotros no sigamos sembrando la semilla. Es cuando más tienes que sembrar la semilla. Siembra la palabra, no te canses. Es abashere leva camba la basaya indare basaya aquí amaya soja lenda aquí alendo de basaya aquí amaya. Oh santo, 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 santo eres tú, Jesús. A toda tu iglesia, a todo el cuerpo de Cristo, a toda la audiencia en esta hora, que esta palabra, Padre amado, sé que va a dar fruto del 30 al 60 al 100 por uno. Esta semilla va a ministrar en el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra de Dios es vida y espíritu. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios trae vida donde hay muerte. La palabra de Dios restaura donde no hay esperanza. La palabra de Dios, ella da victoria a nosotros. La palabra de Dios da sabiduría. La palabra de Dios da inteligencia. La palabra de Dios da conocimiento. La palabra de Dios nos da amor del Padre. La palabra de Dios, ella nos aviva. Ella nos despierta cuando estamos dormidos. Ella nos da discernimiento. Ella nos quita todo adormecimiento. La palabra de Dios es la que nos da victoria por sobre los ataques espirituales del enemigo. La palabra de Dios es la que nos trae. La palabra de Dios es la que nos entrena. La palabra de Dios es la que nos capacita. La palabra de Dios es la que nos forma, es la que nos prepara, es la que nos equipa para nosotros ver la manifestación del reino de Dios en la tierra. Es la palabra. Oh, gloria a Dios, que Cristo, aleluya, dijo: yo soy el verbo, y en el principio era el verbo y estaba con Dios, y el verbo era Dios, era la palabra, y la palabra se hizo carne. Oh, cada vez que transmitas el mensaje de la palabra de Dios, estás compartiendo a Cristo. Cada semilla que siembre va a ser Cristo Jesús manifestándose. Aleluya. Gloria a Dios, Padre amado, a ti sea toda la gloria y toda la honra, la alabanza, la exaltación, la majestad por los siglos de los siglos. Esta palabra, Señor, es para tu
iglesia, para toda la audiencia, para el cuerpo de Cristo, para cada uno, Señor, de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido que le des a tu pueblo, a tu iglesia, más sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra, y que sean todos guiados por el Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 8 versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén.